Oír bendita historia de Jesús que de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que el amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al cielo le hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, que diera a mí la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que ya en la gloria hay naciones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto a aquel grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Cada vez que venimos al santo culto al Señor, Él nos hace recordar que la iglesia es un pueblo marchante, que estamos en batalla, pero que también es un pueblo triunfante. Él ya ganó, tuvo la victoria sobre nuestra batalla hace 2000 años en la cruz, de tal manera que hoy somos un pueblo victorioso, que camina hacia la final victoria de la gloria venidera de nuestro Santo Señor. Aleluya, que siempre su iglesia camine como pueblo victorioso para la gloria de nuestro Señor. Otra de las razones por las cuales estamos aquí es para ser edificados en la santísima fe por medio de la palabra. Y le ruego el favor de que vayamos al himno 270 y consagremos nuestro ser, nuestro corazón al Señor para escuchar la predicación de la santa palabra de Dios. Himno 270, Santa Biblia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la Santa Biblia. Es la fuente para nosotros, es la verdad, es la lámpara que ilumina nuestro caminar. Asístenos, Señor, preparándonos para tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Santa Biblia, confirmes. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices
que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mis pies va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido celebrar cantos, himnos, leer la santa palabra, tomar los diezmos y las ofrendas. Pero ahora vamos a escuchar su santa voz y nos vamos a disponer a recibir su palabra. Les suplico el favor de que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 38. Un texto muy corto. Hoy lo vamos a leer solamente la frase que vamos a meditar, porque ya hemos leído el contexto. Mateo capítulo 27, versículo 38. Así dice el Señor a su iglesia Ríos de Gracia en esta mañana de noviembre 14, Día del Señor, y a todos los hermanos también que están unidos por los medios virtuales, les convocamos, leamos juntos la palabra de Dios, juntos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. De nuevo. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Palabra de Dios. Amén. Amado Señor, nos disponemos a que tú hables a tu pueblo. Abre nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu palabra. Dispón de este tu siervo para exponer el santo texto bíblico. Y a través de este segmento, este elemento de nuestro culto de adoración, seas tú supremamente glorificado. La predicación de la palabra de Dios tiene un santo objetivo: Cristo sea glorificado, pero que también la iglesia sea edificada. Y aquellos que aún no han escuchado el Evangelio, al escuchar la santa voz, sean estremecidos por el Espíritu Santo y puedan venir al llamado de Dios a salvación, conforme Él lo ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Señor, te suplico que asistas a este siervo tuyo, a este siervo incapaz, a este siervo sin fuerzas, a este siervo sin conocimiento, indocto, incapaz. Bendice, Señor, a este tu siervo y dame fortaleza, denuedo, sabiduría, humildad, pero sobre todo honor por tu palabra. Que yo sea un canal de bendición en la amplificación de la palabra de Dios a mis hermanos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Una de las características de la iglesia moderna es que es muy enclenque doctrinalmente. Es escasa en el conocimiento bíblico. La iglesia moderna desconoce el valor, desconoce la importancia, el alcance y el significado de la redención en Cristo. ¿Y por qué la iglesia moderna desconoce el valor, la importancia, el alcance y el significado de la redención en Cristo? Porque ha menospreciado las Escrituras, porque no profundiza en el estudio bíblico, porque es muy ligera, muy volátil en la interpretación
en la exégesis de la palabra de Dios. La iglesia debe retornar a las Escrituras y es una consigna de la Reforma. Cuando Martín Lutero, Juan Calvino y todos los reformadores decían hay que volver a las Escrituras, ellos no lo estaban diciendo solamente para que la iglesia se volviera de la Escritura, para que la iglesia fuera regida por las Escrituras. Ellos lo dijeron para que en todos nosotros la Escritura produjera una obra transformadora por el poder del Espíritu Santo. La iglesia debe retornar a las Escrituras, pero no solamente en el aspecto devocional, o en la predicación, o en la doctrina de la iglesia. La iglesia debe retornar a una meditación profunda, a una meditación detallada del texto bíblico. Cuando nosotros los pastores y predicadores somos llevados por el Señor a un seminario bíblico, allí se nos enseña una materia importante de la cual mucha gente se burla: la hermenéutica. Y otra materia importante, la homilética. Y ahí hay un ejercicio muy importante que se llama la exégesis. Exégesis significa extraer, sacar del texto bíblico los términos dados por el Señor en su santa palabra, para que la iglesia conozca a Cristo y sea edificada. Para mí, como pastor, predicador, sería muy fácil tomar el texto de la crucifixión. Algunos habrán dicho ya, pero ¿por qué el pastor va versículo a versículo, detalle por detalle? ¿Por qué no coge todo y salimos de una vez de ese Mateo 27? Oh, no, de ninguna manera, hermanos. Para mí sería muy fácil tomar el texto sobre la crucifixión de Cristo, sacarle 3 perícopas y abordarlo en un solo sermón. 3 unidades de pensamiento y ya, cortado, listo, pasamos Mateo 28, se acabó. No, Señor. Porque esto nos llevaría a ser ligeros en la interpretación bíblica. Esto nos llevaría a mirar la obra de la cruz de una manera superficial y hasta insignificante. Esto nos llevaría a ver a nuestro Señor Jesucristo solo como el Redentor colgado en el madero, flagelado y muriendo. Pero el Espíritu Santo no se molestó en darnos el texto con todos esos detalles para que lo miremos superficialmente. El Espíritu Santo no puso ahí la Escritura porque sí. No, hermanos, hay tantos detalles en cada aspecto de la palabra de Dios y en cada aspecto de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que amerita, demanda que profundicemos en el estudio de cada detalle que el autor sagrado, el autor celestial nos está revelando en este texto. Disfrutemos, hermanos, deleitémonos en poder ir a cada elemento de la crucifixión de Cristo para conocer su significado, su importancia y su aplicación a nuestras vidas. Juan 17:3, un muy bien amado y recordado texto insignia de nuestra iglesia Ríos de Gracia, nos dice que esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos a Cristo. Que conozcamos a Cristo. Que profundicemos en el conocimiento de Él hasta intimar, hasta conocerle profundamente. Solo de esta forma podemos adorarle y servirle como Él demanda. Y no solo por emoción o por intimidación como algunos lo hacen. Por eso el texto que esta mañana el Espíritu nos da a meditar y que está lleno de riquezas espirituales y eternas, que abunda en grandes verdades redentivas que nos conducen a comprender el valor y la importancia y el significado del sufrimiento y la victoria del Rey crucificado en medio de 2 bandidos. Así se titula el texto hoy: el Rey crucificado en medio de 2 bandidos. Y vamos a meditarlo observando 3 aspectos que nos da el texto bíblico. En primer lugar, vamos a ir a la humillación del Rey
al ser crucificado con pecadores. La humillación del rey. La humillación del rey. En segundo lugar, veremos la identificación del rey con los pecadores. La identificación del rey. En primer lugar, la humillación del rey. En segundo lugar, la identificación del rey. Y en tercer lugar, veremos la victoria del rey crucificado en medio de pecadores. La victoria del rey. Tres temas o tres detalles o aspectos respecto del rey crucificado en medio de los bandidos vamos a ver esta mañana. La humillación del rey, la identificación del rey con los pecadores y la victoria del rey en medio de los pecadores. Veamos pues en primer lugar lo que el Espíritu Santo nos enseña de Cristo respecto de la humillación del rey al ser crucificado con pecadores. Y leemos de nuevo el texto que dice así: con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esto es algo que debemos observar. ¿Qué significa? ¿Qué tiene? Bueno, está bien, lo importante es que crucificaron a Cristo. Que haya sido en medio de dos bandidos, eso no tiene mucho que ver. Sí, Señor, tiene muchísimo que ver. Y vamos a meditarlo. Y lo primero que tenemos que ver es que cuando meditamos en la humillación, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo más importante a tener en cuenta es que corresponde al glorioso plan eterno de Dios para la conformación de su reino y para la redención de sus escogidos. Como lo estábamos viendo esta mañana en la escuela dominical, para la conformación de su reino. Hay un plan glorioso. Y el hecho de que el Señor nos enseñe que el Señor Jesús fue puesto en medio de los dos ladrones es porque hay un plan glorioso de redención y de reino. Isaías, capítulo 53, versículo 12, dice la palabra del Señor: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá botín entre los fuertes. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Este es el texto que miramos. Y fue contado entre los transgresores. O sea, fue puesto entre los transgresores. Y cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. No podemos mirar el estado de la humillación de nuestro Señor Jesucristo con duda. ¿Sería que eso sí pasó? ¿Por qué el Padre envió al Hijo en ese estado de humillación? ¿Por qué el Señor Jesús asumió ese estado de humillación? Tampoco lo podemos mirar con antropocentrismo. Ayer veía un video supuestamente evangelástico en donde el que hablaba allí decía: tú eres muy importante para Dios. Dios te ama tanto, tú eres tan importante para Dios que Dios entregó a su Hijo a morir en la cruz por ti. Dije, wow, qué mentira tan grande. No es porque Él me amara tanto, es porque Él se amó, porque Él amó a su Hijo, porque Él amó a su reino y como consecuencia nos amó a nosotros. Pero nosotros no somos los importantes, el importante es Él. Lo importante es su reino. Entonces, a veces venimos con él así: ay, el Señor sufrió en la cruz por mí, yo soy tan excelente y tan importante. No. Ahora, nosotros, ¿cómo abordamos el tema de la humillación de Cristo? Creemos que es el plan de Dios. ¿El plan de Dios para qué? ¿Para qué es el plan de Dios, hermano? ¿Lo recordamos? ¿Cuál es el plan de Dios? Establecer o formar un pueblo para su gloria. Establecer su reino para que Él sea glorificado. Y en ese plan, los redimidos venimos a ser beneficiados. Recibimos el beneficio.
como vemos en el texto, el Señor Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. En la ley judía era prohibido ejecutar más de dos súbditos de Israel en el mismo día. Máximo se podían ejecutar dos. Pero la ley romana permitía ejecutar a todos los que ellos quisieran. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra que Jesús sufrió una humillación extrema al ser, ¿cómo le escribieron en el acta de decretos? El rey. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y es curioso, el rey de los judíos viene a ser ejecutado como un gentil. Ahora, no es casualidad que Jesús fuera crucificado en medio de los dos ladrones. ¿Por qué no fue crucificado a la derecha o a la izquierda? A los lados. El ser crucificado en el medio significaba que ese delincuente que estaba allí en la mitad era el peor de los juzgados, de los criminales, era el cabecilla de la caterva de malvados. Y recordamos qué lugar estaba ocupando el Señor Jesucristo. ¿Por qué la cruz del Señor Jesucristo estaba en la mitad de los dos ladrones? Porque ese lugar era el de Barrabás. Él era el cabecilla de esa caterva de malvados. Y esto significa que Jesús, siendo justo, fue humillado a morir como el peor de los bandidos. Jesús, siendo santo, fue tratado como el peor de los pecadores. Hace 8 días, un hermano amado se me acercó preguntándome acerca del bautismo del Señor Jesús. Recuerdan que yo en un momento dado hice la pregunta: ¿y por qué se bautizó Jesús? ¿Se acuerdan cuáles eran los requisitos para ser bautizados en la época del Señor Jesús? Primero, que fuera un gentil. Y resulta que el Señor no era gentil. ¿El Señor era de dónde? Él era judío. Entonces, ¿por qué bautizarse? Y lo segundo era, bueno, a pesar de que fuera judío, podía ser bautizado un judío, pero que estuviera ¿bajo qué? Bajo pecado, que fuera pecado. ¿El bautismo para quién era? Para los gentiles y para los pecadores. Pero allí en Mateo 3, esto no tiene sentido. Vamos a leer Mateo 3, 13 al 15. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió y lo bautizó. ¿Por qué Juan no quería bautizar al Señor? El bautismo era solo para gentiles y pecadores, pero Jesús no cumplía con ese perfil. Sin embargo, al llegar a la cruz, podemos entender que Jesús se hizo como gentil y pecador, y fue humillado como gentil y pecador para darnos salvación. Allí también el Señor se hace gentil y pecador. En el bautismo, Jesús contempló su misión: ser castigado por los pecadores. En el bautismo Jesús contempló la cruz, pues allí se iba a cumplir toda la justicia de Dios. El Señor Jesús soportaría toda la ira de Dios, siendo tratado como un vil, gentil y pecador. Y allí, por eso es conveniente, dijo el Señor Jesús, para que se cumpla toda justicia. Ahora, el Espíritu nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
En el plan de Dios era necesario que Jesús se rebajara a lo más profundo y fuera expuesto como el más vil de los pecadores en medio de dos ladrones. ¿Y para qué? Para que fuera exaltado a la mayor gloria. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Esto nos debe hacer pensar en esta humillación y gloria respecto de nosotros los redimidos. Y trasladémonos, remontémonos a Adán. Adán, puesto como cabeza federal de la humanidad, ¿en dónde estaba en el Edén? En la gloria. ¿Por qué estaba en la gloria? Porque estaba contemplando a Dios cara a cara. Porque estaba delante del Señor recibiendo toda su gracia, todo su amor, todo su beneficio. En el Edén, Adán estaba como en el estado de gloria, como en el estado del Señor Jesucristo. Mas Adán cayó en pecado. Y al caer en pecado bajó a la más profunda vergüenza y humillación. Ahora, el Señor Jesús estaba en la gloria y bajó a la más profunda vergüenza y humillación para redimir al hombre caído. Era necesario que un poderoso Salvador muriera de esta forma para vencer al poderoso pecado. Y también esto nos ha de llevar a reflexionar en la gravedad de nuestro pecado. Al ver a Cristo en el centro de los dos ladrones y saber que ese lugar lo ocupaba el cabecilla de los más viles bandidos, o sea que el Señor Jesús tomó el lugar de la mayor vileza, nosotros debemos pensar que si Él estuvo allá como sustituto nuestro, nosotros no somos simples bandiditos, simples pecadorcitos. Yo soy tan débil, perdóname este pecadito, perdóname esta mentirilla piadosita, como hay un programa por ahí muy famoso que dice, mentirosillo. Nosotros no somos mentirosillos, ni fornicarios, o nos pegamos una carita al aire, como dicen ahora, ni blasfemos. No, el lugar central de la cruz de Cristo en medio de los dos ladrones nos evidencia que nosotros somos lo más vil de la tierra, en extremo pecadores, cabecillas de todo tipo de maldad. Como simples hombres estábamos totalmente corruptos. Y para que nuestra extrema maldad de nuestro pecado pudiera ser pagada, la justicia de Dios tenía que ser aplicada sobre el pecador. ¿Y cuál es la justicia de Dios sobre el pecador? Muerte eterna. Pero también el Señor dio una vía mayor, que un sustituto tomara el lugar del pecador. Y ese sustituto es Jesucristo el Señor. Y Él ocupó el lugar extremo de todo pecador, en medio de los dos ladrones, significando la terrible vileza como la de un cabecilla de bandidos. Ahora, esto nos lleva a lo que el Espíritu Santo nos enseña en el segundo punto: la identificación del Rey con los pecadores. La identificación del Rey con los pecadores. Jesús se humilló bajando de su trono de gloria y santidad. Se abandonó de su posición gloriosa, como nos dice Filipenses 2. ¿Y para qué se rebaja hasta tal punto de ir a lo más extremo de la bajeza, de la humillación? Él deja su trono de gloria y santidad para habitar en medio de los más viles pecadores. ¡Wow! ¡Qué gran amor de Dios el Hijo en venir a habitar en medio de los más horribles pecadores!
Qué gran amor el del Padre al permitir que sea el Hijo el que viene a habitar en medio de los más viles pecadores. Y yo tengo una pregunta, amado hermano, hermana, que ya eres padre de familia, que tienes niños, que los dejas ir a jugar solito en la terraza. Pero si tu niño viniera y te dijera: papi, mami, hágame un favor, déjenme ir allí donde Rosita. El hijo de Rosita quiere jugar conmigo. Pero resulta que tú sabes que Rosita es una cabaretera, una prostituta que trabaja en las noches. ¿Y tú qué le dirías a tu hijo? Allá no me va. Por allá no quiero verlo. Mami, papi, yo quiero ir allí con Pacho, con Pepe y los parceros. Y tú sabes que Pacho, Pepe y los parceros son muchachos de la droga, de las armas y todo eso. ¿Tú le dejarías ir a tu hijo con esa caterva de malvados? ¡Wow! ¡Qué gran amor nos ha dado el Padre en permitir que su Hijo venga a habitar en medio de los más profundos pecadores, como lo éramos nosotros! Y Mateo 1:21 dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a habitar en medio de pecadores para salvar a los pecadores. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice, Mateo 9:13: pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en Marcos 2:17 el Señor dice así: al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos quienes necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino de los cielos siendo santo, perfecto, justo y eterno, a andar entre pecadores y publicanos. Es tal el amor de Cristo que, viéndonos en la más extrema miseria, Él quiso venir y habitar en medio de nosotros. Y cuando Él viene y tabernaculiza aquí en la tierra, cuando Él viene y tabernaculiza aquí en nuestro corazón, ¿qué es lo que quiere Él de ti? Esta mañana lo veíamos en la escuela dominical. ¿Qué es lo que Él más quiere de ti? ¿Que prediques el evangelio? ¿Que seas muy buena persona? ¿Que des ejemplo a otros? ¿Qué es lo que Él quiere de ti? ¿Y por qué Él quiere que caminemos con Él? ¿Por qué Él quiere que nosotros estemos con Él? Porque Él vino para estar con nosotros. Porque Él vino para estar con nosotros, los pecadores. Él vino a morar con pecadores, pero ahora quiere morar con redimidos. Y yo tengo una pregunta, amado. ¿Estás viviendo con Jesús? ¿Estás caminando con Jesús? ¿Es Jesús el centro de tu vida para decir: yo estoy con el Señor, yo camino con el Señor todos los días de mi vida? Esta es una confrontación que nos hace el Evangelio. El Señor Jesús anduvo entre pecadores y publicanos. Mateo 11, 18 y 19 dice: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Él era juzgado por los hombres, por los judíos de la época, por andar con pecadores. Pero aquí vino Jesús a andar con pecadores. Por eso le responde: pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos.
Y Lucas 15:2 dice: de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Oh, qué lindo es saber que Él vino a convivir con pecadores. Eso es algo hermoso, pero esto puede llevar a confusión. Jesús se anduvo entre pecadores y publicanos, sufrió con ellos, comió con ellos, lloró con ellos, los defendió de sus abusadores y finalmente murió entre ellos, entre dos pecadores. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús fue contado con los pecadores, pero no fue confundido con los pecadores. El ladrón de la cruz junto a Él pudo ver la diferencia, y él pudo comprender que Jesús no era pecador como él. Y recuerdan la respuesta que le dio a aquel pecador, al otro pecador, al otro bandido. Le dijo: por lo menos nosotros estamos aquí, porque no merecemos el castigo, porque es justo que nosotros cometimos un delito y estamos crucificados, pero este no hizo nada. Este es santo. ¿Por qué? Él es santo y está crucificado. Y ahí el Espíritu Santo le hizo ver que el santo Hijo de Dios era crucificado como el más vil de los pecadores, en medio de ellos dos, que eran viles pecadores de por sí, para que Él fuera santo. Y lo pudo comprender. Y entonces le dice: oh Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él pudo comprender el reinado espiritual y eterno de Cristo. Y el Señor Jesús, en la más inmensa bondad, le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Los ladrones estaban pagando las consecuencias de sus delitos y pecados. Era justo lo que les estaba sucediendo. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo allí en el centro de las tres cruces? Jesús, como buen pastor, vino a darnos vida y vida en abundancia. El perfecto y santo y justo estaba pagando el precio por los injustos. Estaba tomando aquel puesto central preparado para los más viles delincuentes. Él, en el lugar más vil, asumió nuestra vileza. Ahora, habiendo conocido estas realidades de la cruz, el Espíritu Santo nos conduce a conocer el tercer punto de nuestro sermón: la gran victoria del Rey crucificado en medio de pecadores. La gran victoria. Hemos visto la humillación, hemos visto la identificación, ahora vamos a ver la gran victoria. Y para serles honestos, yo había subtitulado la victoria del Rey. Y el Señor, cuando estaba repasándolo, le dijo: no fue una victoria, fue la gran victoria. La victoria de las victorias. Como Él fue puesto como el centro de los pecadores, de los bandidos, asimismo Él fue el centro de la gran victoria. ¿Y qué vemos en la gran victoria del Rey crucificado en medio de pecadores? Como lo vimos al principio, el Señor Jesús estaba cumpliendo el plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios para Cristo? Él tenía una misión de pacto. Una misión de pacto. Él había hecho un pacto eterno, un pacto intratrinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían pactado. Y Él vino a salvar a los escogidos por el Padre. Y este era el precio que Él tenía que pagar. En la cruz vemos a Jesús en el centro. Esa cruz estaba predicando el Evangelio. Los dos ladrones recibieron la predicación. Los dos ladrones representan a toda la raza humana.
Uno de ellos recibe el Evangelio, cree en Jesús y es redimido solo por la gracia. Y aquí es donde yo confronto a aquellos hermanos que le ponen talanqueras a la redención por gracia. Y dicen, es que para que tú seas salvo tienes que arrepentirte. Para que tú seas salvo tienes que tener fe. Y yo hago una pregunta. ¿Cuánta fe tuviste tú para ser salvado? Y yo te hago una pregunta. ¿Cuánta fe tuvo este ladrón al lado del Señor Jesús, sufriendo la muerte? ¿Qué fe tuvo? ¿Qué arrepentimiento tuvo? Oh, fue el Espíritu Santo por gracia quien obró. Allí no hubo requisito, allí hubo gracia. No hay demanda para que seamos salvos. Hay gracia con la cual fuimos salvados, y esa gracia produce en ti fe y arrepentimiento. Fue por la gracia que el ladrón pudo creer, y fue por la gracia que el ladrón pudo clamar, y fue por la gracia que tú pudiste creer, fue por la gracia que tú pudiste clamar, y fue por la gracia que tú sí tuviste tiempo y forma de arrepentirte. Y no sabes cuántos no han tenido ni el tiempo ni la forma. Por eso no podemos ser tan ligeros al hablar de aquellas personas que parten de este mundo y decir, era un impío pecador, no tiene salvación, por su fruto los conocimos. Y es que el ladrón, aquí el malhechor, era muy bueno. Ese fue el ladrón bueno, ¿cierto? No hay ladrón bueno. Ahí no dice que era simplemente un ladrón. La palabra dice que era un bandido, de la misma caterva de malvados de Barrabás. Era de lo peor, asesino, secuestrador, no tenía asco de matar a la gente, era de lo peorcito que había. Sin embargo, el Espíritu Santo lo trajo a la fe y produjo en él el arrepentimiento. No lo sabemos cómo, pero él lo hizo. Otro aspecto que nosotros tenemos que ver allí en aquel lugar donde fue crucificado el Señor Jesús en medio de los dos ladrones, es esa cruz. Esa cruz tenía por lo menos 60 centímetros a 1 metro de profundidad donde se clavaba el madero, porque si no, si viniera un viento o una borrasca, pues se llevaba al crucificado. Ahí tenía que estar firme allí, arraigada esa cruz. Y la del peor bandido era más profunda todavía, porque si llegaba alguien a rescatarlo, una manada de bandidos viniera a rescatar a ese pecador, pues le iba a quedar muy difícil, porque tenía un arraigo de más de 1 metro. ¿Qué nos enseña esto? El Señor Jesús, al ser crucificado en el centro de los dos ladrones, arraiga el pecado. Allí el Señor Jesús, como lo veíamos la vez pasada, estaba llevando el acta de decretos que nos era contraria. Todos nuestros pecados fueron arraigados allí. Pero el Señor Jesús no fue arraigado a la cruz. El Señor Jesús se levantó victorioso de la muerte, al tercer día resucitó. El arraigo del pecado fue derrotado, y al ser clavado en aquella cruz de extrema ignominia, el Señor Jesús nos desarraigó de la mayor ignominia que nosotros tenemos, el pecado. Jesús es humillado como el peor de los pecadores, para luego recibir la exaltación como el Rey del Señor. El Señor Jesús arrebató en aquel lugar de una cruz en donde se crucificaba al más malvado de los bandidos. Allí el Señor le arrebató el reino al más malvado de todos los malvados, Satán, el enemigo del Señor. Y Jesucristo lo venció. Y como lo vimos esta mañana en Génesis 3:15, ante la promesa del Señor, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza.
Señor Jesús derrotó a la serpiente antigua, Satanás llamado el diablo, y muriendo en aquella cruz de la peor ignominia, el Señor Jesús la arrebató al reino, al hacedor de la peor ignominia, el pecado. Ahora el Espíritu Santo nos lleva a unas reflexiones y a unas aplicaciones de este sermón. En primer lugar, ¿qué nos enseña este texto? Este texto nos enseña que el Señor Jesús es nuestro sustituto, que ese lugar en donde se estaba crucificando al peor de los bandidos, sin ser él un bandido, en donde debía ser crucificado Barrabás, pero él tomó el lugar de Barrabás. Esa cruz en medio de los dos ladrones nos muestra que él es nuestro sustituto, que ese lugar era para ti y para mí, que no te puedes creer que eras bueno, no, eras el más vil de los pecadores y debieras estar crucificado en medio de dos ladrones con un acta de decretos que te llegue de aquí a la Patagonia o que le dé 10 vueltas al mundo entero. Lo mereces, lo mereces. Pero un sustituto dijo: no a ellos, descarga tu ira sobre mí, descarga tu ira sobre mí, para que ellos sean librados del pecado, para que ellos sean librados del juicio, porque la justicia tú la descargas sobre mí, y para que ellos sean librados de la condenación. Por eso ahora el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como el esposo intercediendo por la esposa y diciendo: Padre, yo tomé el lugar de ellos, tú descargaste tu ira sobre mí, yo soy el sustituto por ellos, y ya no hay condenación para los que hemos creído en Cristo Jesús, señores. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Oh, pero no solamente ello, sino que el Señor Jesús tomó ese lugar para desarraigar el pecado que había en nosotros, de tal manera que el pecado ya no tenga poder, porque el poder de Cristo venció al pecado. Ahora el poder del pecado no puede levantarse sobre ti. Cristo te desarraigó del pecado. Él siendo arraigado en la cruz del pecado, desarraigó nuestra cruz de pecado. ¿Para qué? Para vivir en su victoria. Y por eso cantamos de la victoria de Cristo en nuestras vidas. Ya tengo la victoria. Somos el pueblo victorioso. Cristo nuestro Rey. Porque sobre él se escribió: Él es el Rey victorioso. Él venció. Él arrebató a las huestes del pecado y la maldad. Él venció. Aleluya. Y nos hizo más que vencedores. Si Él nos desarraigó del pecado, es para que nosotros vivamos en su victoria. Y Él también nos libró de la humillación. En la cruz, para que nosotros no vivamos la humillación de ser condenados por la eternidad, pero también para que nosotros no vivamos en el orgullo de la humanidad perdida. Su humillación de este sermón a nuestras vidas es: contempla la entrega absoluta de nuestro Señor Jesucristo y el extremo grado de humillación que Él sufrió, para que nosotros no recibamos el castigo de pecadores. Y la pregunta es:
Si Él hizo eso por amor a nosotros, si Él hizo eso por identidad con nosotros, ahora, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta para Él? ¿Cuál ha de ser nuestra reciprocidad para con aquel que nos salvó de muerte de pecadores? Oh, hermano, y aquí debemos mirar tres cosas. La primera es el amor. Nuestra respuesta debe ser el amor. Porque si Dios es amor y en su Hijo Jesucristo nos dio todo su amor, ahora nosotros tenemos la identidad de amor para amarle a Él de todo corazón. Jesús, ¿a qué bajó de los cielos? ¿A qué bajó Jesús de los cielos? Para andar, para caminar con nosotros, para andar con nosotros, para estar con pecadores. Por amor. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta para Él? Señor, tú bajaste a caminar y a vivir con pecadores. Ahora nosotros queremos vivir como redimidos con nuestro Redentor. Una vida de consagración, hermanos. Una vida de entrega a aquel que tal padecimiento sufrió por nosotros. Una vida de identidad. Pero la iglesia adolece de tener la identidad de Cristo. Necesitamos aprender todas estas cosas para crecer en la identidad de Cristo. Para reconocer cuál es la verdad, cuál es el alcance de la redención. ¿Cuál es la importancia de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Lo primero es amor, consagración, identidad. Lo segundo es esperanza. Esperanza. Nos llamamos el pueblo de la fe, pero andamos sin fe en el mundo. Andamos esperando promesas o supuestas promesas terrenales. Oh, no. La fe nos habla de una pronta venida de Cristo. Jesucristo no murió por nosotros para darnos una buena vida en esta tierra. El Señor Jesucristo asumió nuestro lugar en aquella cruz para darnos vida, vida eterna, vida de Dios, para llevarnos a la eternidad con Él. Amor, esperanza. ¿Y cuál puede ser también nuestra reciprocidad? Esta palabra nos afirma en el Evangelio. ¿Cuál ha de ser nuestra reciprocidad con el Evangelio predicado por Cristo a los dos ladrones y al mundo en aquella cruenta cruz hace 2000 años? La respuesta debe ser la predicación del Evangelio. Porque al comprender el verdadero Evangelio, podemos predicar el verdadero Evangelio para hablarle. Y dentro de ellos el Señor traerá y añadirá a su iglesia los que de antemano ha escogido. Amén. A Él la gloria. Pero este también es un llamado para los pecadores irredentos. Si tú no crees en Jesucristo como creyó aquel ladrón en la cruz, si tú no crees a la predicación del Evangelio que hoy te predico, que es el Evangelio que predicó Cristo hace 2000 años en la cruz, si tú te resistes a que Cristo sea el Rey de tu vida, debo decirte que solo te espera una horrible expectación de juicio, la muerte eterna en el infierno. Pero a eso vino Jesús, a morir por los pecadores como tú. Y si tú crees en Jesucristo, la palabra del Señor dice que todo aquel que golpea a la puerta se le abrirá. Que todo aquel que a Él clama, Él le escuchará y le responderá. Que todo aquel que a Él le pide, Él le dará. Ven a Cristo. Reconoce la miseria de tu terrible pecado. Y reconoce que la necesidad tuya no es
ni dinero, ni riquezas terrenales, ni una linda mujer, ni un gran trabajo, ni ser sanado de una terrible enfermedad. Tu mayor necesidad es Cristo, viniendo a caminar contigo y que tú camines con Él. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio de perdón de pecados, el evangelio de redención por la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente a todos los hermanos, si fuiste redimido por el Señor, comienza a vivir como redimido. Deja de vivir como impío. Porque Cristo tomó el lugar del impío. Cristo tomó el lugar del pecador para que tú fueras librado de ese lugar. Y hoy el Señor te dice, ya te libré del lugar del impío, ya te libré del lugar del pecador. Entonces vive como un santo, vive como un verdadero creyente. A Dios nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oremos. Precioso Dios, Rey y Redentor, queremos darte gracias por tu Hijo Jesucristo. Queremos darte gracias por tu Espíritu Santo. Queremos darte gracias por tu palabra y gracias por la iglesia que a través de ti hoy hemos conocido el significado, el valor, la importancia y la necesidad de que Cristo el Señor no fuera crucificado a ninguno de los lados, sino en el centro. En el centro de dos pecadores, en medio de dos pecadores que representan la extrema maldad y la gravedad de nuestros pecados, porque Cristo fue nuestro sustituto y Él sufrió como el más vil de los pecadores para pagar por el precio de nuestros pecados y darnos eterna salvación. ¡Oh, cuán glorioso y grandioso es nuestro Salvador, que venció al poderoso pecado, que venció al incitador del pecado, nuestro enemigo, Satanás el diablo! Cristo le venció y le arrebató el reino en aquella cruenta cruz. Las huestes espirituales de maldad estarían riéndose y divirtiéndose, viendo que el Hijo de Dios estaba siendo crucificado como un vil pecador. Pero no sabían que ese era el lugar que Él tomaba para la redención de los pecadores. Por eso hoy, Señor, te damos gracias. Podemos reconocer cuánto te costó a ti la redención. Y te suplicamos que por tu Espíritu Santo nos lleves a vivir una vida de compromiso, una vida de amor, una vida de entrega a ti, una vida de santidad y de amor. Llévanos a predicar el Evangelio verdadero para que el mundo se entere qué significado tiene Cristo muriendo en medio de dos ladrones. A ti la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. A mis amados hermanos que nos sintonizaron por los medios virtuales, un saludo muy especial. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes, que el Señor les dé una semana de victoria, pero también una semana de esperanza gloriosa. Y que si no has podido asistir al culto presencial, el Señor te conceda la gracia para que muy prontamente estés en lo que el Señor nos ha dado, el culto presencial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor los bendiga y los guarde. Hasta de hoy en 8 días, de nuevo a las 9 de la mañana y luego a las 10:30. Los amamos en el Señor. Chao, chao.